estás, Michelle? Hola, hola, Majo. Me espero unos segunditos más. Quería fijar el comentario en Instagram. Si alguien de los que están conectados en Instagram pueden, porfa, poner el tema de hoy, que son carencias emocionales. Hice una votación por Instagram y ganó este tema. Estábamos entre ansiedad y carencias emocionales. Hola, Jorgito. Gracias. Dice Estefanía que sí se escucha muy bien. Súper. La siguiente semana voy a hablar de Nikki. Qué chido, Nikki, desde España. La siguiente semana voy a hablar de ansiedad porque voy a ir a Guadalajara a dar un curso presencial. Entonces, la siguiente semana, Judith, les platico un poquito de ansiedad y bueno, de qué trata un poco el curso, que también lo tengo digitalizado y lo voy a lanzar próximamente. Natalia, hola, Judith. Gracias, Wendy. Me dice Wendy que sí se escucha bien. Súper. Pues unos 30 segunditos más para que se conecten el resto y comenzamos con el tema de hoy, que como les dije, hoy vamos a hablar de carencias emocionales. Súper. Natalia, ¿qué tal? Bueno, pues voy a empezar. Que se vayan conectando el resto conforme vaya transitando el live. Vale, bueno, bauticé el tema así, carencias emocionales, que en realidad la palabra carencia pues habla de algo que falta, y no es precisamente que nos falten emociones, sino lo que me voy a centrar hoy es en hablar de las necesidades emocionales nucleares o básicas, dependiendo del autor le cambian un poquito la palabra, las cuales todos los seres vivos, bueno, me voy a enfocar en solo los humanos, porque, digo, evidentemente los demás animales interactúan, pero no interactúan de la misma compleja manera que lo hacemos nosotros. Las necesidades emocionales nucleares o básicas son todas aquellas que se supone, y lo voy a poner así entre comillas, que se supone que debieron de haber sido cubiertas en nuestra infancia o en edades tempranas y que la verdad pues no fueron cubiertas en su totalidad. Sería casi imposible encontrar una persona así. Todos tenemos ese tipo de carencias, por eso es que bauticé el tema de hoy así. Y hoy les voy a contar un poquito sobre eso, cuáles son esas necesidades básicas emocionales y cuáles son las consecuencias de no haber tenido esas necesidades satisfechas o satisfechas, cómo eso repercute en nuestras relaciones como adultos, no nada más en nuestras relaciones, vamos a decir, de pareja, sino también pueden ser laborales, familiares e incluso con nosotros mismos. Y bueno, les voy a hablar también de algo súper interesante, que bueno, es un tema que a mí también me apasiona bastante. Y para mis colegas psicólogos que están conectados lo van a entender un poquito más, de algo que se llama esquemas y que los que no son psicólogos comúnmente conocen como patrones. Así cuando hablamos de este es mi patrón, ya sea al elegir pareja o a comportarte de X o Y manera, les voy a contar también cómo se forman, cuáles son y cuáles son las distintas maneras de afrontar cada esquema. ¿Vale? Entonces, comienzo. Bueno, cuando hablamos de necesidades básicas emocionales o nucleares, que fue lo que les mencioné al inicio del live, hablamos de básicamente 5 cosas que tendrían que ser, hola Gore, que tendrían que ser abordadas en nuestra infancia o en edades tempranas. La primera son los vínculos seguros con los demás. Les voy a pedir que hagan el ejercicio en su mente, o sea, que se remonten un poquito como a su niñez y vayan haciendo un poco como introspección mientras les cuento cuáles son estas necesidades. Y después, si alguno de los que están conectados, hola Mariela, desde Honduras, nos quisiera compartir alguna que no haya sido satisfecha o que haya identificado como no satisfecha, les puedo hacer ahí una especie de ejercicio en línea. Entonces, la primera, como les decía, son los vínculos seguros con los demás. ¿Qué quiere decir un vínculo seguro con los demás? Que nuestros padres o las personas que hayan estado a cargo de nuestra crianza nos hayan hecho sentir que estábamos en un ambiente seguro y estable. Seguro y estable. Está cañón, ¿no? Porque a lo mejor sí que percibimos seguridad en el núcleo familiar, sea quienes sean quienes nos hayan criado, porque
Recordemos que las familias son diversas, no son solo padre y madre, a veces fueron dos madres o dos padres, a veces fue la abuela, a veces fue el tío, a veces fue la vecina, a veces fueron los tíos. Pero que quienes hayan estado a cargo de la crianza y de esa parte de crianza y de formarnos como seres humanos y en la actualidad como adultos, nos hayan hecho sentir seguros y estables. Seguros y estables. ¿Qué quiere decir? Seguro quiere decir que el niño perciba que su entorno es un entorno donde se puede desenvolver libremente, libre de amenazas. Evidentemente, las amenazas siempre van a estar y de hecho es importante que se críen a los niños ante la adversidad, porque la adversidad es lo único seguro que hay en la vida, los problemas, las dificultades. Si tú crías a un niño bajo una esferita de cristal, pues el día en que el niño salga a la luz, se va a dar cuenta que lo que le enseñaron en su casa era una falacia, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible que le hayan hecho creer al niño o a ustedes, porque les pedí que hicieran el ejercicio en lo personal, que su ambiente era seguro y estable. Y el estable, la palabra estabilidad va involucrando un montón de cosas más, como que el conflicto no haya sido lo que reinaba tu casa. Entonces ya vamos teniendo más información. La segunda necesidad emocional nuclear o básica es la autonomía, que te haya sentido como un ser independiente desde que eres niño. Ojo, independiente no quiere decir que no necesitarás de tus padres, porque evidentemente todos los niños necesitan de sus padres, pero que en la medida de lo posible y en la medida de las etapas de tu desarrollo en la niñez hayas sentido que eras autónomo, que eras capaz de hacer algo, que no lo hicieran todo por ti. Comúnmente a veces en el consultorio encuentro pacientes que son adultos, ya estoy hablando de adultos de más de 20 años, y que sienten que, hola Aranza, y que sienten que no son capaces de hacer cosas que el resto sí, ¿no? Que algunos otros adultos, como conducir un carro, mantener un trabajo. Y entonces ya después vamos viendo cómo esto impacta en el famoso síndrome del Peter Pan, que son aquellos adultos que se rehusan a crecer, pero bueno, esto es en la segunda parte de la vida. Entonces, autónomos y competentes. Y aquí también se desarrolla el sentido de la identidad, que ustedes hayan sentido que tenían una identidad, que eran únicos y que no estaban alineados hacia ninguna otra cosa. A veces hay padres que hacen familias muéganos y en estas familias muéganos el niño pierde identidad porque se va perdiendo en esta mezcla tóxica de la familia, donde los roles no están muy bien establecidos, donde muchas veces el niño se siente responsable de la seguridad de los padres o están a cargo de los hermanos. Entonces el niño va perdiendo como esa identidad y ese rol en la familia. La tercera necesidad básica es la libertad para expresar necesidades y emociones. Y esta es súper importante, porque precisamente esta tercera necesidad es la que más daño nos hace cuando somos adultos. Fíjense, libertad para expresarme emocionalmente. En las sociedades latinoamericanas, y me atrevo a hablar de esta porque aquí fue donde yo vivo y donde fui criada, aunque he vivido viví algunos años en Europa, pero me di cuenta que pues esto es algo medio mundial. A los seres humanos se nos cercena la capacidad de expresarnos emocionalmente, particularmente a los hombres, en cuestión de no poder expresar sus emociones libremente. Porque ¿qué pasa cuando un niño empieza a llorar? Digo, afortunadamente esto ya está cambiando, pero era muy común escuchar decirle al papá a un niño varón que no llorara, que llorar es para niñas, o el famoso te voy a dar otro para que llores con razón. Entonces, cuando se nos reprime la libertad de expresarnos emocionalmente, vamos acumulando un montón de cosas y además vamos desarrollando otras estrategias para canalizar esas emociones que se quedaron ahí. Porque todo lo que no sale va hacia algún otro lugar de tu vida, de tu psique, de tu cuerpo y de todo lo demás. Y además de validar las emociones. ¿Qué quiere decir validar emociones? Todas las emociones son válidas. De hecho, no hay emociones ni positivas. Hola, Andrea, desde Barcelona. No hay emociones ni positivas ni negativas. Todas las emociones tienen una función en la vida de los seres vivos. Todas. El enojo, la ira, la frustración, la alegría, la tristeza, la desesperación, todo, absolutamente todo, tiene una función en nuestra vida. Entonces, si no se nos valida y si no se nos da como ese sentido de
estoy experimentando esta emoción porque tiene un porqué y le enseñas al niño a canalizarlo, y en este caso o nos enseñaron a canalizarlo, tampoco se estaría cubriendo del todo esa necesidad. ¿Cuántas veces nos enojamos o nos sentimos frustrados por algo cuando éramos niños y las palabras de los padres fueron, no es para tanto, no es para que te pongas así, o mejor cállate, aquí no, mejor en la casa? Y entonces vamos creyendo que expresar nuestras emociones es algo negativo, o sea, lo vamos asociando a algo negativo, incluso de adultos, ¿no? Vengo de una conferencia donde estaban dando testimonios de tortura, personas que fueron torturadas. Evidentemente, cuando daban el testimonio de tortura, los que estaban exponiendo, pues lloraban, normal, porque estaban recreando emociones, pues no nada gratas para ellos. Y a mí se me hace bastante curioso porque el resto de los panelistas e incluso el público, quienes estábamos escuchando, lo primero que hacen es como levantarse, darle un Kleenex, tomar agua. Es decir, nos ponemos un poco incómodos cuando alguien empieza a llorar frente a nosotros. Y esto quiere decir que no estamos acostumbrados a exponernos a emociones que nos remueven cosas y entonces ya no sabemos cómo lidiar, porque evidentemente no pasa lo mismo cuando alguien te hace reír, ¿no? Alguien te hace reír y es normal, o sea, es parte de. Pero cuando alguien llora, es muy común, no, ya no llores, no, pero es que ¿para qué lloras? Y esto es algo infundado desde que somos niños. Y la quinta necesidad emocional nuclear o básica, no, perdón, voy con la cuarta, la espontaneidad y el juego. Muchas veces se toma al juego como algo, puede decirlo así, como de lujo, así como es más importante que el niño sea educado a que el niño tenga espacios de recreación, y yo diría error garrafal, porque ser espontáneo y tener derecho a divertirte o a distraerte no es un lujo, es una necesidad del ser humano. Y si desde niños nos van formando, ahora yo veo, ¿no?, a muchísimas mamás que atiborran al niño de clases, el niño toma 5 idiomas y luego vaya a hacer karate y luego medita y luego llega a la casa y hace tarea. Y entonces se le va cercenando cada vez esta necesidad básica, porque volvemos al mismo término, del juego y de la diversión y de la distracción. Y entonces ya de grandes tenemos adultos workaholics que no saben cómo distraerse o que cuando se distraen se sienten culpables. Y la espontaneidad, que esto es algo padrísimo, la espontaneidad te da como consecuencia cuando eres adulto ser una persona creativa y ser una persona emprendedora, porque eso es lo que es, ¿no? El emprender o el poder desarrollar una idea genial tiene su base en haber sido espontáneo, porque si no hubiese sido espontáneo te hubieras ido con la regla y hubieras hecho lo que el resto de las personas hacían. Entonces, bien importante que que haya estado satisfecha esta parte de ser espontáneos, porque a veces también se nos castiga el ser espontáneo. Cuando éramos niños, a lo mejor decíamos algo pues medio imprudente y entonces la reacción de los adultos era castigar el comentario o pedir una disculpa, eso no se dice así, o qué imprudente, cuando en realidad, pues, ¿cómo le explicas a un niño chiquito lo que es prudencia o imprudencia? Y bueno, ahora sí, la quinta necesidad básica emocional serían los límites realistas, que está guau. ¿Cómo encuentro adultos sin límites realistas? Y el autocontrol. Límites realistas quiere decir que hayas aprendido a que siempre hay un límite en algo, es decir, que siempre hay un tope, que no todo se hace a tu manera ni a tus ganas, que el mundo no está a tu merced. De hecho, esta es la base del trastorno narcisista, ¿no? Los que sienten que fueron paridos por Zeus, que también los hay. Que te hayan dicho no para ciertas cosas, porque también vemos a padres súper complacientes, movidos por la culpa, o no sé si en algunos de sus casos fueron sus padres así, por ejemplo, padres que pasan muchísimo tiempo en el trabajo y se sienten culpables de no compartir de otra manera con sus hijos, y nunca les dicen que no. Entonces el niño no sabe cómo desarrollar esa habilidad de autocontrol, de saber que no siempre se van a hacer las cosas ni a mi ritmo ni a mi manera, y que hay reglas que seguir, porque evidentemente la sociedad sin reglas pues no funciona. Y entonces ya después vemos adultos con problemas de ira o con problemas de comer compulsivamente, porque nunca se me enseñó lo que era autocontrolarme, o sea, nunca lo experimenté, porque a la mínima que sentía frustración, me daban lo que yo pedía. Entonces, eso automáticamente cercenado. Hago resumen de las 5 necesidades básicas, porque ahora les voy a decir
¿Qué pasa con eso? Con la interacción de nuestros rasgos de personalidad y cómo eso influye en nuestra vida adulta, que es como la parte más interesante. Primero, vínculos seguros, es decir, que te hayas sentido seguro y estable en tu crianza. Segundo, que te hayan hecho sentir que eras autónomo y competente. Tercero, que te hayan dejado expresar tus emociones libremente y tus necesidades también. Cuarto, que te hayan dejado desarrollar la espontaneidad y que te hayan implementado lo lúdico como algo necesario y parte de tu vida diaria. Y quinto, que te hayan puesto límites y que te hayan desarrollado esta capacidad de autocontrol. Ahora, junten estas 5 necesidades básicas nucleares de las que les estoy hablando y mezclenla, hagan de cuenta que estamos en una licuadora o estamos haciendo una receta de cocina, mezclen eso con sus rasgos de personalidad o con el temperamento que más los identifique. Puede ser una persona ansiosa, puede ser una persona impulsiva, puede ser una persona más bien como hacia adentro, más timidona. Jung, que es el psicólogo que desarrolla esta terapia de esquemas, nos habla de niños ansiosos, obsesivos, pasivos, irritables, optimistas, calmosos. Evidentemente no siempre tenemos que caer en un mismo cajón, pero vayan echándole un poco de cabeza a cuál es la característica principal que los identifica. Si eres más como hacia adentro, un poco más tímido, si eres más como hacia afuera, más extrovertido, si tendiste siempre a esta parte de la ansiedad o desde niño eras un poco obsesivo o eras impulsivo. Hola, Regina. Hola, Erika. Ajá. Entonces, mi temperamento o mis rasgos de personalidad, que si quieren en otro live les hablo de qué son los rasgos de personalidad y algunos trastornos de personalidad, junto con estas 5 necesidades básicas nucleares. ¿No? Tengo una mezcla que como resultado, vamos a decir, si estábamos haciendo un pastel, el pastel se llaman patrones. Patrones de personalidad, que Jung le llamaba esquemas. ¿Qué es un esquema o qué es un patrón? Fíjense bien. Definición: pensamientos, sentimientos y conductas, o sea, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, con las relaciones hacia los demás. Entonces, el producto final o el pastel sería cómo pienso, cómo siento y cómo actúo en esa interacción con los demás. Pero que no se nos olvide de dónde viene la otra mezcla. Y entonces hoy me voy a centrar en los esquemas disfuncionales, porque bueno, claro que hay esquemas funcionales, evidentemente esta mezcla también nos dieron muchísimas herramientas y muchísimo empuje para hacer cosas súper productivas y funcionales en la vida, pero ahorita me voy a enfocar precisamente en los disfuncionales porque son los que nos causan bronca a la hora de relacionarnos con los demás. Entonces, bueno, quien quiera hacer el ejercicio conmigo interactivamente estaría chidísimo porque cuando termine el live podemos analizar un poco algún caso en especial. Elijo alguno de Instagram o de Facebook y hola, Leopoldo. Hola, Luz. Ajá, y hacemos el ejercicio, ¿vale? Entonces, voy con los esquemas. Primer esquema, el esquema de abandono. ¿Cómo sería una persona que tiene presente el esquema de abandono? Les advierto que para cada esquema hay 3 maneras de actuar ante el esquema. Y voy a intentar ser breve para que no se cansen con la charla. Una persona que tiene el esquema de abandono puede actuar de 3 maneras distintas. La primera, seleccionando parejas o personas significativas en su vida que no están disponibles o que son imprevisibles. Por ejemplo, en las relaciones de pareja lo veo un montón. Inconscientemente, y ya pongo el inconscientemente, porque cuando haces consciente toda esta información, obviamente en un trabajo de psicoterapia que es mucho más profundo, ya después te puedes dar cuenta por qué, ¿no? Pero hay gente que tiende a elegir parejas que no se quieren comprometer o que son imprevisibles. Ejemplo, elegí a una pareja que ya tiene una pareja, entonces yo inconscientemente sé que no se va a comprometer conmigo jamás. O parejas que desde el inicio no se les ve ni un gramo de compromiso en lo absoluto y entonces ahí vamos, ¿no? Y luego la siguiente pareja, igual, imprevisible. O el famoso ghosting, que tiene que ver, antes se le conocía como que iba por las cocas y ya no volvió.
Personas que de repente desaparecen de tu vida sin razón aparente. Esa es la primera manera de afrontar el esquema de abandono. La segunda manera de enfrentar el esquema de abandono sería evitar completamente las relaciones íntimas, no estoy hablando precisamente del sexo, pero también, sino las relaciones íntimas emocionalmente o significativas, que son personas que entonces deciden mejor no relacionarse con nadie y evito. Y la tercera manera de actuar ante este esquema es a manera de sobrecompensación, es decir, alejando a las personas que son significativas en su vida. Fíjense cómo parece un poco paradójico y opuesto, pero no lo es. Yo tengo presente el esquema de abandono y entonces mi manera de afrontar el esquema sería yo inconscientemente alejando a los demás. Y echen la cabeza en todo lo que puedes hacer para alejar a los demás. Desde hartarlos, desde acosarlos o desde tener conductas súper destructivas para que finalmente mi pareja se vaya y después tú digas, ay, pues yo no sé por qué todo el mundo se va de mi lado, ¿no? Es el primer esquema. Segundo esquema, el esquema de la desconfianza o el abuso. Y, de nuevo, van tres maneras de actuar ante este esquema. El primero es seleccionar parejas en las cuales no se puede confiar. Y ojo aquí, porque luego vamos por la vida diciendo, es que yo no tenía ni idea que no se podía confiar en las personas y a ver, no tenías la idea o no te querías dar cuenta que los focos rojos estaban ahí, ¿no? Personas que no son, vamos a decirlo así, como muy buenos candidatos en quién confiar. La segunda manera sería evitar la aproximación en las relaciones, que no es tanto como el del abandono que les hablaba hace ratito de evitar, sino aquí no es que no me relacione, sino como que parece que me relaciono, pero al final no, ¿no? O sea, son como los que están ahí a medias. Y la tercera manera de actuar ante este esquema de desconfianza y abuso es abusando o maltratando a los demás. El famoso, el abusador fue una persona abusada, viene como un poquito de esta teoría. Tercer esquema, la privación emocional. Privación emocional tiene que ver con la privación de las emociones, o sea, de esas personas que parecen que son como de hielo, como que no sienten, que dices, qué chistosa persona, parece como que no tiene sentimientos o emociones, así bastantes planos. La primera manera de afrontar este esquema sería escogiendo parejas frías, más frías que un témpano, pero son personas que son significativas. Entonces son parejas que son muy frías, que son un poco como distantes, que te hablan un día sí, 50 no, y luego hacen como que nada pasara. La segunda manera de actuar ante este esquema sería retirándose, el famoso me fui por las cocas y nunca volví. Estaría padre hacer un experimento de todas las personas que se van por las cocas y no vuelven. Por las cocas, a quien me está escuchando en otra parte del mundo, porque aquí en México tenemos ese dicho coloquial de se fue por las cocas o se fue por los chicles y no volvió. Es que antes era muy común, bueno, antes porque ya no es tan común. Es decir, ahorita voy al súper o a la tienda por una Coca-Cola, cuando se consumía la Coca-Cola sin ninguna conciencia, y ya no volvía, ¿no? O se fue por cigarros. Entonces, esta acción de desaparecer repentinamente de la vida de tus seres significativos o queridos tiene que ver con este esquema de la privación emocional. O la tercera manera de actuar ante este esquema sería, de nuevo, sobrecompensando, pero demandando irrealmente cosas en los demás. Es decir, de este tipo de parejas que te piden cosas así como, o sea, ¿qué onda con esa petición, no? Haciendo demandas irreales y además muy incisivas que evidentemente terminan haciendo que los demás se alejen de nuestro lado. Cuarto esquema, sentirte imperfecto o sentir que tú tienes algo que te avergüenza. Y este esquema es la base de un trastorno de ansiedad que se llama trastorno de ansiedad social, que son las personas que tienen dificultades para relacionarse con los demás. Y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con todas estas experiencias primarias o de la crianza de edades tempranas, donde se les hizo sentir que eran imperfectos o que había algo vergonzoso con ellos. Y entonces, ¿qué hacen estas personas? Pues bueno, pueden escoger parejas significativas que siempre los están criticando
o que siempre se están fijando como en el más mínimo defecto, ¿no? De, ay, estás muy narizón, o estás panzón, o qué chistosos ojos tienes, o te estás quedando sin cabello. Digo, está bien que de repente nos hagan observaciones, pero no sé si se han fijado que hay parejas que continuamente se están ahí aventando. Así de, ay, por lo menos yo no estoy gorda, pues por lo menos yo no estoy pelón, ¿no? Y así van, incluso lo hacen en público, ahora lo que harán en lo privado. Otra manera de actuar ante este esquema es evitar compartir estos sentimientos de sentirte apenado o vergonzoso por miedo al rechazo. Es decir, tú conscientemente sabes que tienes algo que te avergüenza, pero no lo dices, no dices nada y vas así por la vida como muy nervioso, pero no lo compartes y cuando alguien te hace como la pregunta de, noto que algo te incomoda, ¿tienes algo? No, no, todo está bien, ¿no? Pero ahí está. O la sobrecompensación sería justo hacer lo que hicieron contigo, que es ser súper crítico con la otra persona, hasta el más mínimo detalle. Repito, desde físicamente, en relación a tu trabajo, a cómo hablas, cómo comes, cómo te relacionas. Y son personas que son súper críticas con el afán de sentirse superiores, pero, ojo, recuerden, están sobrecompensando ese esquema de haberse sentido imperfectos o no dignos de ser aceptados cuando eran niños. Son un montón de esquemas, no los voy a decir todos, les voy a dar un par más. ¿Cuántos llevo ahí? 4 esquemas. Les voy a hablar de uno bien interesante, porque este es el esquema en el que se basan todos los trastornos de ansiedad, pero particularmente el trastorno por pánico, que como les dije al inicio, mi siguiente live es sobre ansiedad. Les voy a hablar, es un tema que me apasiona porque es uno de los que más veo en consultorio, pero es el esquema de la vulnerabilidad o el peligro a la enfermedad, que consiste en haber tenido experiencias tempranas o de crianza donde te hicieron sentir que eras chiquito frente al mundo. Yo a mis pacientes les explico la vulnerabilidad de la siguiente manera. Imagínate que te mandaron a la guerra sin armas. Esa es la sensación de sentirte vulnerable. O imagínate que te levantaron un examen final y no estudiaste. Es decir, sentir que no tienes las herramientas necesarias para afrontar lo que tienes en tu vida, ¿no? Esa sensación de sentirte siempre chiquito, de sentir que no puedes con las cosas, eso es la vulnerabilidad. O el peligro a la enfermedad, haber tenido padres o madres o personas a nuestro cargo que estaban todo el tiempo como hipervigilantes a las enfermedades. Y tápate y no vayas allá porque eso es peligroso y ya hay un virus y mejor no te juntes con fulanito porque no se te vaya a pegar. Y, es decir, padres que estaban ahí, ¿no? Como bien incisivos a que no te fueras a enfermar o que no te fuera a pasar nada. Y eso va sembrando ahí la semillita de sentirte vulnerable o de sentir que siempre hay algo que te puede contagiar o siempre hay algo que te puede enfermar. Y cuando les dije que esto era la base de este esquema, es la base de los trastornos de ansiedad, pues ahí metan todos los trastornos de ansiedad, que la siguiente semana les hablo de eso, pero los famosos TOCs, ¿no? Los obsesivos compulsivos, los ataques de pánico, la ansiedad social, la ansiedad generalizada y demás. Entonces, ¿cómo lidia una persona con el esquema de vulnerabilidad? Ahí les va, de 3 maneras. O le preocupa constantemente que vaya a ocurrir una catástrofe, y entonces son personas que siempre están pensando en que va a pasar algo horrible. Vamos a chocar. Te van a asaltar. Ese lugar es muy peligroso. Me voy a enfermar. No voy a poder. Me van a reprobar. Me van a rechazar. ¿Sí? Siempre con este pensamiento catastrófico ahí bastante infundado. O son personas que hacen todo por evitar el peligro. Y entonces se vuelven así como bastante obsesivos, ¿no? Hacen todo por evitar situaciones peligrosas. Entonces dejan de hacer un montón de cosas que se llaman conductas de seguridad, porque no vaya a ser que me pase. Pero no se dan cuenta que la pérdida que tú tienes en tu día a día por estar evitando el peligro, que en realidad evitar el peligro, pues es casi imposible, ¿eh? Porque literalmente te puedes morir bañándote y te caes en la regadera. De hecho, es una de las causas de muerte, no diría de las más comunes, pero son bastante comunes. Pero entonces son personas que dejan de hacer un montón de cosas en su vida, no viajan, no emprenden, no salen, no conocen, porque no vaya a ser que algo me pase. Y, bueno, la tercera manera de lidiar con este esquema, que se parece un poquito al pasado,
es hacer uso de pensamientos o rituales súper compulsivos, que esto, por ejemplo, a los TOCs les va a resonar. Los TOCs son los obsesivos compulsivos. Con tal de que no me pase tal. Y luego son personas que coloquialmente les llamamos como qué idiático, qué chistoso, que siempre, o sea, por ejemplo, no sé, yo conocí una persona que todos los días desayunaba lo mismo, ¿no? Porque tenía la idea de que si desayunaba algo distinto se iba a enfermar de la panza. Porque alguna vez, no sé, le cambió al menú y le dio diarrea. Entonces, con este esquema de vulnerabilidad y de estar bastante como expuesto al peligro o a la enfermedad, pues no vaya a ser que cada vez que le cambie me dé diarrea, entonces meto en mí esta idea obsesiva y que además no tiene ni pies ni cabeza como todas las obsesiones, son irracionales, entonces dejo de desayunar algo distinto. Saludos desde Tijuana. Hola, saludos. Les doy un esquema más y hacemos el ejercicio si es que alguien lo quiere hacer o hacemos ronda de preguntas. Este esquema me gusta porque también nos puede explicar muchísimas de las cosas que hacemos como adultos. Es el esquema del fracaso, que te hayan hecho sentir como un fracasado. Entonces, las personas que que viven con el esquema de fracaso hacen una de las siguientes cosas. O sabotea todos sus esfuerzos, laborales principalmente, pero también con las relaciones significativas. Es decir, inconscientemente voy saboteando todo lo que yo soy y todo lo que yo sé o que soy capaz de hacer, porque en el fondo siento que soy un fracasado. Y ojo, el inconsciente actúa de maneras bastante perversas y complejas. Entonces, a veces le pocha la culpa a todo lo demás, hasta el universo, los astros y demás, pero no me doy cuenta que quien me estoy metiendo el pie soy yo. La procrastinación, y para quien no sepa lo que es la procrastinación, es cuando dices que mañana lo haces y mañana dices que mañana lo haces y mañana dices que mañana lo haces, o sea, cuando no haces ni madres y nada más estás como posponiendo y sí, la siguiente semana y nunca haces nada, tiene que ver justo con esta manera de afrontar el esquema de fracaso. Pospones las tareas o evitas retos nuevos, es una manera de protegerte para no reafirmar que en efecto eres un fracasado, ¿no? Porque entonces si no lo intento, pues nadie puede decir que no me salió. Entonces, de nuevo, las pérdidas pues son bastantes, porque como nunca lo intenté o siempre lo pospuse, pues bueno, así me quedo, justo como me formaron. Y la tercera manera, que es la más villana, si se fijan en los esquemas, la más villana es la última, que se llama sobrecompensar, es una manera de afrontar. Es quitarle valor a los logros ajenos, es decir, minimizar el esfuerzo del otro. Señal así como, ay, sí, pues no era para tanto, ¿no? O si se fijan, hay muchas personas que tienden a minimizar los esfuerzos del otro o hacerte sentir que lo que hiciste pues no estuvo tan bien o, sí, claro, eso lo puedo hacer yo facilísimo, ¿no? En lugar de dar como esa retribución o esa felicitación, es porque en el fondo se vive con esta idea de fracaso. Bueno, creo que ya hablé bastante. Voy a ver sus comentarios y si en este momento alguien, me están diciendo en Facebook que se corta mucho pero su internet, no el mío. ¿Alguien en Facebook me puede decir si se está viendo bien el live o no? Ok. Gracias, Andrea. Ok, bueno. Hola, Luis. Vale, pues vienen las preguntas. Pregunta Mónica, ¿puedo estar en 2 esquemas? Claro, de hecho puedes estar en varios. No sé si esta es una buena o una mala noticia, Mónica. Todos podemos estar en varios esquemas. De hecho, no me dio el tiempo para hablarles de los demás esquemas, pero me faltaron 4 esquemas más. Si a alguien le interesa, les paso información, tengo información digital y se las paso con muchísimo gusto. Sí, claro que puedes estar en los esquemas. ¿Por qué? Porque como dije al inicio, acuérdate, los esquemas se forman, vayan de nuevo como a la fórmula esta que les dije, como si estuviéramos cocinando un pastel, se forman de no haber tenido satisfechas las 5 necesidades básicas nucleares junto con tus rasgos de personalidad. Entonces, mezclas eso y aparecen los esquemas, o en otras palabras, aparecen los problemas. Y esos problemas se convierten en patrones, y esos patrones son los que yo elijo para relacionarme con los demás. Entonces, por supuesto que puedes estar en 2, en 3, en 4, en 5 o en varios. Hacer el ejercicio de identificar en esquemas es súper bonito. De hecho, esta terapia se llama terapia de esquemas y viene de la terapia cognitivo-conductual, que es en la que yo estoy formada.
Esa terapia esquema es buenísima para tratar trastornos de personalidad, que si a alguien le interesa el tema también puedo hacer un live sobre qué son los trastornos de personalidad, por qué se presentan, cómo se tratan, etcétera. Moni, ¿me puedes decir si contesté tu pregunta? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, Doria y Moni me dicen que sí. Claro, nomás estos en Facebook me hacen, porfis, el grandísimo favor de mandarme un inbox a mi página para que no se me olvide y les paso la info. Aunque yo lo que les recomiendo es tratarlo a fondo. En psicoterapia esto es buenísimo porque te da muchísimo norte de, como decimos en México, ¿por qué la estabas cagando tanto? Porque todos la cagamos. Todos metemos la pata, ¿no? Nada más que yo siempre les digo a mis pacientes, la vas a seguir cagando, pero no es lo mismo cagarlo con conciencia a con inconsciencia, porque cuando la cagas inconscientemente la vas a seguir cagando y retrocagando. Pero cuando la cagas conscientemente, por lo menos ya sabes lo que estás haciendo. Entonces, Doria y Moni, me mandan un inbox, porfis. Vamos a ver aquí en Instagram. No. Ok. Me están diciendo un live sobre cómo tratar el abandono. Claro. Este es Luisito, ¿verdad? Luisito fue mi roomie en Barcelona. Te mando un beso bien grande. Ok, un live sobre cómo tratar el abandono. Claro. Voy a tomarlo en cuenta, por supuesto. Creo que puede ser un tema bastante interesante. Que no sé si alcanzas a escuchar, Luis, pero hay distintas maneras de afrontar el abandono, pero sí, definitivamente creo que todos hemos sido abandonados de una u otra manera, aunque hayamos tenido padres ejemplares, pues nadie viene a este mundo con un manual de cómo ser padre, ¿no? Acuérdense que nuestros padres hicieron con nosotros lo que podían y lo que tenían, o sea, sus herramientas pudieron haber estado muy limitadas o pudieron haber sido herramientas bastante útiles. Entonces, sí, claro, un live sobre cómo tratar el abandono sería buenísimo. Bueno, espero un poquito a ver si alguien más tiene preguntas o si alguien más quiere compartir de algún esquema del que hayan estado identificando durante la charla. Vi que... está diciendo Ceci, ok. Sí, tú evitas. Sí, todos, bueno, algunos evitamos, otros sobrecompensamos, otros nos rendimos. Finalmente todos actuamos de una u otra manera. Y ojo, esto no es para que sientan, sí, ya me identifiqué con uno, entonces ya salí con defecto de fábrica, no. Es solamente para que sean un poquito más conscientes de por qué actúan como actúan. Ya cuando tienes ese norte, la vida se vuelve un poquito más light. Ok. Leopoldo, info. Sí, claro. A ver, me pregunta Doria, ¿es diferente la vulnerabilidad a la impotencia en el esquema? Doria, sí, por los que llegamos tarde. Ok. Mariel, sí, claro, en Instagram se queda 24 horas. Bueno, ahora voy a esto. Voy a contestar la pregunta de Doria, que la repito, dice, ¿es diferente la vulnerabilidad? Ya me trabé. ¿Es diferente la vulnerabilidad a la impotencia en el esquema? Sí y no. Si por impotencia te estás refiriendo a sentir que no puedes, que eso en realidad es como el significado de impotencia, o sea, no puedo, sí, porque, como les dije, sentirme vulnerable es sentirme sin herramientas, es sentir que lo que tengo frente a mí es muy difícil de afrontar o es muy difícil de resolver. Entonces, como consecuencia, me siento impotente. No sé si respondí ahí tu pregunta o si por impotencia te refieres a alguna otra cosa, yo lo estoy malentendiendo. Ciceli, sí sé cómo estás, me dice, ¿puedes pasar datos de tu consultorio? Claro. Hago consultas presenciales en la Ciudad de México y en línea en cualquier parte del mundo. Voy a estar en Guadalajara en 2 semanas, entonces voy a dar consultas también allá, 2 días. Quien esté interesado me manda también un mensajito y con muchísimo gusto los recibo en mi consultorio. Quien esté interesado en Ciudad de México me escribe un inbox y con gusto les paso también la manera de hacer una cita.
Y también quien tenga curiosidad de cómo funciona la psicoterapia en línea, con muchísimo gusto les doy información. De hecho, también voy a hacer un live de qué es la psicoterapia en línea, por qué es tan eficiente o igual de eficiente que la psicoterapia presencial. Sí, se te manda un abrazo. Y por Instagram me dice Mariel que si los que llegaron tarde pueden ver de nuevo. Sí, Mariel, en Instagram se queda 24 horas el live, pero también puedes ir a mi Facebook. Para los que me están escuchando en Instagram y no me están escuchando a través de Facebook, vayan a Facebook y búsquenme como Psicoterapia Fabiola Naya, y ahí el video se queda para siempre, porque lo publico, se queda en mi biografía y se queda en el archivo de mis videos. Y para quien me esté escuchando en Facebook, me puede seguir en Instagram como @psicoterapia_Fabiola Naya. Ok. Stephanie me está preguntando, ¿quién es el autor de la teoría de los esquemas? Es Jeffrey Young. Jeffrey Young, Stephanie. Es buenísimo, les recomiendo que lo lean. Y Dorian me dice, gracias. Gracias a ti. Ok. Omar pregunta, ¿tenemos la pareja para la que nos alcanzó? Suena como cuando eras niño y tenías 3 pesos y ibas a la tiendita. ¿Para qué me alcanza? Así como, y yo con estas capacidades emocionales, ¿para qué pareja me alcanza? Pues bueno, si lo quieres decir coloquialmente, Omar, sí tenemos para la pareja que nos alcanzó. Pero acuérdate que siempre puedes alcanzar a más. Así como siempre puedes ganar más. Entonces, sí, no quisiera verlo como una visión derrotista, pero sí como una visión de si conozco mis limitaciones, entonces, o si estoy muy limitado, entonces mi elección de pareja va a estar bastante limitada. Y si trabajo en mí, pues mi elección de pareja evidentemente va a ser una elección mucho más sana y mucho más enriquecedora. García me pide info sobre la psicoterapia en línea, con muchísimo gusto por inbox, te informo. Y como les dije, voy a hacer un live sobre la psicoterapia en línea y por qué funciona como funciona. Y bueno, ahora sí ya casi se me fue la hora. Muchísimas gracias a quienes se conectaron, tanto en Facebook como en Instagram. Les agradezco un montón sus interacciones. Intento contestar todas las preguntas, nada más a veces no me alcanza el día, pero todas las dudas que tengan, con muchísimo gusto se las contesto. Y para los que me pidieron información sobre la terapia esquemas, que es la que les presenté hoy, bueno, los esquemas que tenemos los adultos, también les paso la bibliografía con muchísimo gusto. Tengo una tablita muy, muy chida y se las paso. ¿Ok? Así es que bueno, me voy despidiendo. Gracias a los que estaban en Facebook. A ver, hay un nuevo comentario. Araceli me pide información sobre psicoterapia en línea. Claro, terminando el live, con muchísimo gusto te escribo un mensaje y te cuento cómo trabajo. Judith, gracias a ti, te extraño. Te mando un besito. A ti y a tus perritos. Gracias a los que se conectaron de nuevo. Les mando un abrazo en cualquiera de las partes del mundo desde donde estén. Y que tengan linda tarde.